por lo menos aquí en Argentina, en relación al podcast. Es pionero con Lunfa, trabaja con Adonde Media, es cofundador de Podcasteros, que es una plataforma que reúne muchos proyectos de podcast. La verdad que es súper interesante todo lo que tenemos para hablar con él. Mate en mano. Mariano, gracias por estar acá entre nosotros. Muchas gracias por la invitación. Clave el mate a esta hora, sobre todo para que me funcione la cabeza. Si no tengo mate adelante mío, no puedo articular ni siquiera, así que muy importante. De paso, es un poquito de efecto de sonido le ponemos. Perfecto. Nada, muy contento con la invitación y estar acá para charlar con ustedes de esto. Dale, bueno, muchas gracias. Sabes que pensaba justamente eso, es una de las cosas que te quería preguntar. Mira, que metiste el tema del efecto, y muchas veces los que empezamos a trabajar con sonido, cuando empezamos a producir radio y demás, nos empieza a pasar que ya no podés hacer ninguna actividad en tu vida sin pensar en sonido. ¿Te pasa eso, que estás en cualquier situación y todo el tiempo estás como mirándolo y pensándolo en sonido directamente? No sé, no específicamente en sonido, pero sí me di cuenta que trabajar en audio, por ejemplo, algo que hizo fue cambió mucho mi forma de escribir. Por ejemplo, yo ya no puedo escribir de una forma que no sea escribir para audio, o sea, escribir para el oído, que es una forma muy particular de escribir. O sea, analizado gramaticalmente, digamos, o por alguien que trabaje en texto, está mal escrito. O sea, porque uno no habla como se escribe un texto académico, digamos, o para leerlo. Entonces, algo que me sucede, me di cuenta ya hace mucho tiempo ya, ¿no? Que si tengo que escribir algo, incluso si es un artículo o algo así, no puedo escribirlo de otra forma que no sea como si fuera algo para el oído. Entonces, muy coloquial, con cierto lenguaje sencillo, que se entienda, sin usar 20 sinónimos para la misma palabra, porque cuando uno está escuchando eso no se entiende, que cambie todo el tiempo la palabra con la que nos referimos a lo mismo, bueno, todos esos detalles que ustedes ya conocen. Eso sí me pasa. Y eso se traslada a que sí, a veces... por haber hecho ya después muchos años trabajando en muchos proyectos, es como que es difícil apagar el cerebro, ¿no? De estar pensando como en historias, en ese, tener como esa mirada todo el tiempo. Entonces sí me pasa que como que edito todo en mi cerebro, de todo lo que consumo, sea un podcast, una película, que pienso, esto capaz yo hubiera cambiado, hubiera cortado esto, te quedó medio larga esta escena, y te pasa un poco eso. Pero un poco más como sí, más relacionada a la parte de historias, ¿no? Que específicamente el del sonido, sí. Excelente. No, me reía porque parece un ensayado esto, y les prometo, les juro que a los que están dentro del curso no fue pautado, pero una de las primeras cosas que trabajamos en el curso de podcast es justamente sobre el texto, sobre el lenguaje. De hecho, uno de los primeros ejercicios es escribir, sin todavía editar. O sea, es escribir para lo que es sonido, que es bien distinto, bueno, vos lo dijiste, que es bien distinto que para otros lenguajes. Así que nada, me encantó porque arrancaste ahí como certificando lo que veníamos trabajando. Otra de las cosas que hacemos también dentro del curso es que, bueno, yo una de las primeras cosas que les recomiendo es escuchar Radio Ambulante. Y tengo entendido que leí por ahí en alguna entrevista que te hicieron, que por ahí vos no venías mucho del mundo de la radio y demás, pero sí caíste como en ese taller que se hizo acá en Argentina de Radio Ambulante, y eso fue un cambio total para vos. ¿Querés contar cómo fue aquella experiencia? Sí, por supuesto. Sí, claro, yo nunca estudié radio, yo estudié diseño gráfico. O sea, yo sí, mi título es de diseñador, o sea que sería comunicación visual, es lo que estudié, no en audio. Sí, algo sobre comunicación, pero estrictamente visual. Entonces, lo que fui aprendiendo en lo que es a trabajar con audio fue a través de escuchar infinitas horas de podcast desde hace muchísimos años. Empecé a escuchar podcast en el 2008. Y desde ese momento, que es el medio que más consumo, yo escucho más podcast de lo que miro series o películas, para que se den una idea. Se convirtió como en mi medio de consumo principal, siempre. Entonces yo fui desarrollando el oído y como aprendiendo de años y años de escuchar, que estudiando en un taller, lo que pasa es que no había, ¿no? Es mucho más fácil porque tenés profesionales que te dicen, bueno, esto es así, 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 y uno ya tiene un montón de herramientas en un periodo de tiempo mucho más corto. Bueno, a mí me llevó muchos más años, pero sí me pasó que en esa época
ya a fines del 2014, yo ya tenía un podcast sobre cine, que era un podcast de conversación durante muchos años, y yo ya venía escuchando muchos podcasts en inglés, así de un formato más narrativo, que yo no sabía que era algo que se podía hacer en audio, porque yo lo que conocía de la radio de Argentina era la FM clásica, que es el programa como más magazine, que tiene 3, 4 personas y como que dura 4 horas y se habla un poco de lo mismo. Entonces, de vuelta, como al no tener estudios o no estar metido en el ambiente, yo nunca sabía que existía como el documental en audio, que se podía hacer otro tipo de cosas. Entonces venía como pensando en querer hacer eso, y no encontraba nada que me sirviera como para tener algo de conocimiento, y justo se dio una casualidad absoluta que Radio Ambulante, creo que fue a través de Fundación Proa y con la Fundación Gabriel García Márquez, organizaron acá en Buenos Aires un taller de podcast, y yo me anoté enseguida. No sé si alguno alguna vez intentó aplicar algún taller de la Fundación García Márquez, pero te piden un montón de información, está generalmente orientado a gente que ya trabaja en periodismo, que trabaja en los medios, entonces te pedía como una carta de recomendación de tu jefe, del medio en el que trabajás, y yo no tenía nada. Entonces con un amigo nos recomendamos mutuamente, como que trabajábamos entre nosotros, ¿no? Entonces él me recomendó a mí, yo le escribí la carta de recomendación a él, y quedamos. Yo creo que quedamos porque en ese momento nadie sabía lo que era un podcast y no se anotó mucha gente, era para 10 personas, y creo que se habían anotado, como si te dijera, 13. Muy pocos. Fantástico. Entonces yo honestamente creo que quedamos por eso, porque había poca gente. Pero bueno, el tema es que fue un taller de una semana, todo el día. O sea, yo me tuve que pedir una semana de vacaciones en mi trabajo. Yo trabajaba como diseñador gráfico en un estudio de diseño, de jornada completa de lunes a viernes. Entonces me pedí vacaciones esa semana y arrancábamos a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Fue una semana entera muy intenso, donde lo que hicimos es ir a atravesar el proceso de producción de una historia al estilo de cómo lo trabajaba Radio Ambulante, que a su vez hereda mucho de la radio de Estados Unidos, ¿no? Y eso me cambió la cabeza absolutamente, fue como me explotaron una bomba atómica, y fue donde dije, no, yo me quiero dedicar a hacer esto de alguna forma, no sé cómo, pero yo quiero hacer esto. Y a partir de ahí también vino lo que fue el lanzamiento del UNFA, que mencionaba Darío, que era como un proyecto que armamos para hacer audio narrativo en Argentina, que no había en ese momento, o por lo menos no había mucho. Sí había episodios en Radio Ambulante, que en ese momento no tenía tantos episodios, ya tenía episodios de Argentina, o sea que ya había periodistas y gente de radio de acá que había hecho episodios para Radio Ambulante en el 2015, o sea, fíjense hace cuánto tiempo, ¿no? Ya había presencia de Argentina en Radio Ambulante, y fue todo a partir de eso. Fue como un punto. Por eso yo tengo mucho cariño a Radio Ambulante, y de hecho Martina Castro, que es la fundadora de Donde Mide, que es la productora en la que yo trabajo desde hace varios años, es una de las fundadoras de Radio Ambulante también, que la conocí ahí. O sea, la conocí ahí en ese taller, y ahora hace años que trabajo con ella. Y cronológicamente, o ahí nomás en el tiempo, aparece también Argentina Podcastera, ¿no? ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo la crearon, digamos? Eso fue un poquito antes, fue como a mitad de 2014. Esto, para que se den una idea, si ubicamos en el tiempo, lo de Radio Ambulante fue inicio del 2015, como creo que febrero, marzo, por ahí. Y esto de Argentina Podcastera fue julio, agosto 2014. Que tiene que ver un poco con lo mismo, estaba como, quería hacer otra cosa con esto del audio, y empecé a investigar y buscar, y encontré que había otras poquitas personas que también estaban haciendo podcast en Argentina y que yo no sabía que existían. Entonces dije, ¿cómo puede ser que yo, que escucho podcast todo el tiempo, estoy haciendo podcast todo el tiempo, no sé que existen? Algo estamos haciendo mal, no puede ser que no hablemos entre nosotros, que no sepamos quiénes somos. Entonces la idea de Argentina Podcastera era armar una red, que en ese momento era un sitio web que sigue estando igual que en esa época, y hicimos una página de Facebook. En esa época Facebook se usaba mucho más que ahora, donde empecé a buscar mails y contactar a las personas, y decir, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariano, yo hago un podcast hace muchos años, encontré que tenés este podcast, creo que estaría bueno que charlemos para hablar un poco. Fue así, muy a cada persona empezar a escribirle, y empecé con, creo que eran 10 podcasts que había encontrado en ese momento, y armamos la página, y
y empezó el boca a boca, digamos, empezó a hacer que llegaran más y más podcasts, y empezó como a crecer. Y después ya, en ese momento nadie sabía lo que era un podcast, ya para el 2015 aparecieron las notas del boom del podcast, los artículos en los medios del boom del podcast, entonces ya empezó a crecer mucho más. Pero el objetivo era ese, era como un faro, de decir, bueno, ¿alguien quiere escuchar podcast en Argentina? Bueno, hay un lugar donde puede encontrar qué es lo que hay. Bueno, y me imagino que te lo habrán dicho, pero te quiero decir que como oyente funcionaba, porque de hecho yo que estaba más ligado al mundo de la radio, y sí escuchaba que existían los podcasts antes del boom, y para decirle el resto, mucho antes que exista una plataforma como Spotify, que hoy sería el lugar más natural donde todo el mundo va a buscar un audio, el que sea. Entonces, encontrar esa página que resultaba como una suerte de catálogo espectacular, porque podías encontrar en un solo lugar los podcasts de un montón de personas distintas. Entonces, te quiero decir que gracias y que funcionaba. Me alegro. Y sí, incluso lo que nos pasó es que de otros países nos pedían agregar su podcast ahí porque no tenían ningún lugar donde ponerlo para que la gente lo encuentre, y empezamos a agregar, si ustedes entran ahora, creo que todavía funciona el sitio, hace mucho que no entro, quedó ahí como en piloto automático, pero van a ver que hay como botoncito que dice Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, como parecen más países, por más que se llama Argentina, podcastera, porque nos pedían y yo decía, bueno, sí, ¿por qué no vamos a agregar? Empezamos a agregar podcast de otros países también. Ahora ya, como dijo Darío, ya es diferente, hay más plataformas, hay newsletters dedicados solo a promover podcast, hay podcast sobre podcast, entonces es otro universo completamente distinto, pero en ese momento era como el salvaje oeste, donde estábamos entendiendo qué es lo que pasaba, ¿no? Bien, aprovecho que además entró un montón de gente nueva para recordarles que el que quiera levantar la mano en algún momento para hacer alguna consulta, pregunta, no quiero monopolizar este lugar, sino que nada, es una charla abierta para que cada uno también pueda aprovechar a consultar y sacarse dudas que quizás tengan. ¿Querés contar también un poquito sobre el proyecto de Lunfa? Porque, bueno, viene desde hace un montón, también mencionaste a Donde Media, son lugares donde vos qué rol ocupás y cómo, que mucha gente también pregunta, ¿cómo ingresaste a esos lugares? ¿No? Que por ahí es algo que uno siempre dice, que es como, de alguna manera, hoy en día ingresar a un medio, a una radio, a un programa de televisión, digamos, ese Claro, camino. sí. Bueno, lo de Lunfa fue algo que fundamos con los amigos con los que hacíamos el podcast de cine, que se llamaba Demasiado Cine, que lo hacíamos por hobby, éramos 4, y yo estaba con esto de storytelling y las historias, y tenemos que hacer otras cosas, qué sé yo, entonces como que los fui llevando hacia ese lugar, y la idea de Lunfa era tener un lugar donde poder poner estas cosas. O sea, yo quería hacer cosas así y probar otro tipo de formatos y ver qué es lo que salía, y como quería un lugar donde tenerlo, donde poder publicarlo y ponerlo, entonces ahí nace Lunfa con esta idea de hacer como contenidos más narrativos. Después eso lo fuimos adaptando un poco, porque empezamos, me acuerdo cuando apenas lanzamos, estrenamos un podcast que se llamó Smash, que la idea era que fuera como el radioambulante argentino. Entonces hicimos un episodio, no lo escuchó nadie. No solo no lo escuché nadie, sino que Demasiado Cine en esa época tenía un montón de oyentes, un podcast que se escuchaba mucho para los números de esa época, y todos lo odiaron, no les gustaba, porque claro, estaban acostumbrados a escuchar una charla y de repente darle algo que eran 20 minutos con algo tan trabajado que tenés que prestarle atención, no es como la radio que a lo mejor, viste, dejás de escuchar un ratito y después escuchás de vuelta y seguís el hilo. Acá perdiste 30 segundos y se te fue de donde estaba, que es para dónde se fue la historia. Era una experiencia de escucha rara en ese momento y no funcionó, pero para nada. Entonces ahí dije, primero pensé, bueno, listo, abandono todo, ya no funcionó, no sirvió, ya está, lo intenté, no salió, yo seguía trabajaba de diseñador gráfico, dijo, listo, ya está, sigo con el diseño, sigo escuchando podcast y se termina acá, pero lo charlamos, nos dijimos, no, bueno, hagamos algunos pasos hacia atrás, porque nosotros estamos como ¿no? con la cabeza en otro lugar, hagamos unos pasos para atrás y vayamos viendo cómo podemos ir dándole esto al público que ya tenemos un poco más de a poquito, no tan así como de golpe, de repente, de una semana a la otra cambió todo lo que estaban escuchando y estuvo mal, o sea, fue mala estrategia nuestra. Entonces empezamos a hacer unos formatos un poco más charlados,
donde al principio había algo narrativo chiquitito, como si fuera una sección de 5 minutos, una intro del episodio, y después más una charla. De a poco fuimos acortando los episodios, la duración de los episodios, para que se acostumbraran a escuchar menos, porque nos reclamaban, ¿cómo? Dura menos de 1 hora y media. Y sí, porque hacer estos 20 minutos nos lleva 200 horas, no 1 hora y media. Entonces, empezamos a hacer ese trabajo y de a poco fue funcionando, y terminamos haciendo varias series un poco más narrativas, algunas de música, algunas con guión mío, otras con guión de otras personas, donde yo armé los proyectos, pero nada de eso jamás dio un centavo de plata, les cuento, para que sepan. Todo fue por amor al arte y por las ganas de hacerlo. Para uno de los podcasts conseguí un sponsor con el que pude pagar ilustraciones para los episodios y nada más. Pero no, tampoco fue la idea, no era como el objetivo que tenía, que se convierta en un negocio, porque es otro trabajo aparte. O sea, siempre que fue algo que lo planteamos en un momento, como bueno, hubo un momento donde esto, para que siga, o se tiene que convertir en algo rentable, o se empieza a hacer difícil. Y cuando de repente me vi que estaba empezando a planificar eso, y estaba más tiempo como pensando, viendo planillas de Excel, y pensando de dónde sacar sponsors en lugar de estar haciendo podcast, me di cuenta que no era para mí, no era exactamente lo que quería hacer. Y ahí es donde aparece Martina Castro, que en ese momento estaba, fin de 2017, estaba empezando con Adonde Media. Ella estaba en Chile, en Startup Chile, que es una aceleradora de proyectos de allá, y estaba empezando así con la empresa. Y ya habíamos lanzado Podcasteros, que Podcasteros es un newsletter y una comunidad de podcast para toda Latinoamérica. Un poco el espíritu que teníamos con Argentina Podcastera, pero bien hecho y para toda la región, no solo para un solo país. Entonces, como que y más integral por ahí, ¿no? Mucho más integral y además mucho más desarrollado, con Mariana Baccaro, que es la editora. Un trabajo mucho más profundo y con una mirada mucho más abierta, porque también fue cambiando mucho el ecosistema del podcast, entonces eso se fue modificando con eso. Lo habíamos lanzado ahí apenitas con los primeros newsletters, y Martina empieza con Adonde Media y me lo comenta, y yo le digo, lo que necesites, me decís, y yo lo hago, no importa lo que sea. Si tengo que hacer transcripción de audio, hago transcripción de audio, no me importa, dame lo que haya. Y empecé así, haciendo un montaje de sonido de algunos episodios del podcast de Duolingo Spanish Podcast, que fue el primer proyecto que salió, que todavía sigue, el primer proyecto que salió de Adonde, en la primera temporada, el episodio 2 creo que es, el diseño de sonido lo hice yo, con las herramientas y el conocimiento que tenía en ese momento, ¿no? Después fui como aprendiendo mucho más con el oficio de estar trabajando. Y ahí empecé, y de a poquito fui haciendo más cosas, y después pasé como ya a estar fijo, trabajando en proyectos más grandes. Fue como un crecimiento desde el fin de 2017, o sea, son un montón de años ya, ¿no? Sí. Pero fue un poco, la realidad es que fue mucha suerte, mucho de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Entonces, yo sé que en mi caso, por lo menos, es como un regalo divino que yo pueda estar trabajando de esto, con gente que admiro y con la que en una época era como mi referente en esto, y con la que ahora trabajo codo a codo en proyectos. Entonces yo me doy cuenta que es como un regalo muy importante que yo pueda estar haciendo esto ahora. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí mientras hablabas aparecieron algunas manitos levantadas. Tenía Janina primero, si está por ahí. Janina, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, yo soy licenciada en periodismo, vivo en la provincia de Chaco. La verdad es que en principio no sabía de este curso de podcast que está dictando Éter, al que me voy a sumar próximamente porque me interesa mucho. Y quería consultarte, Mariano, lo básico, porque vengo del mundo de la radio, no estoy haciendo radio hace unos años porque, bueno, fui mamá y dejé un tiempo, pero me interesa sumarme a este mundo, pero estoy en cero, digamos. Por eso te quería preguntar cómo se empieza, por ejemplo, elegir un tema,
¿qué me garantiza a mí que alguien escuche mi podcast, siendo que no soy conocida? Esos por ahí datos importantes como para iniciarse en este mundo, y bueno, después me voy a interiorizar un poco más en el lenguaje y demás, que hablaste un poquito también de eso. Bien, yo hice un proyecto en Chaco sobre el caso de Miguel Roseo, no sé si lo conoces. Sí, lo conozco, mira, no Bueno, sé. hice una serie para Audible, que es una plataforma de audiolibros. El único problema es que para escucharla hay que pagar, entonces no lo escucha nadie en Argentina. Pero la hice de 2 años y estuvo Muy interesante el tema. Es muy interesante. Mira, en cuanto a hacer, hay que hacer. O sea, es empezar. Vos, si ya sos periodista, ya tenés un montón de conocimientos sobre cómo se investiga una historia, cómo se cuenta una historia. Entonces ya tenés como un bagaje de cosas y de herramientas que instantáneamente las puedes aplicar en esto. Después es cómo traducís eso a un lenguaje en audio, ¿no? Que es lo que estamos hablando acá. Ahí hay 2 cosas. Están los cursos y los talleres, como este de Éter, y después escuchar mucho. Escuchar mucho. Además de cursar y de tener como la teoría y que te expliquen todo, es imprescindible entrenar el oído a lo que estamos haciendo. Que es igual que en todo, o sea, vos como periodista debes tener leído un montón de cosas, sean no ficción, sean ensayos periodísticos, sean crónicas, lo que sea, seguramente has leído muchísimo. En esto es igual. O sea, para poder trabajar en audio hay que escuchar mucho, pero escuchar con oído de productor, con oído de realizador. O sea, prestando atención a, escuchaste algo que te gustó, bueno, ¿por qué te gustó eso? Ir para atrás, volver a escucharlo. ¿Hay algo en el texto que te gustó? ¿Hubo una pausa que te pareció que quedó bien? ¿Que le dio cierta atención? ¿Te estaban contando? ¿Qué no te gusta también? ¿Qué no te gustó? Que lo escuchaste y dices, ¿por qué no te gustó? ¿Qué crees que hay ahí que no te haya gustado? Entonces, empezar a escuchar, prestando atención, ya te va a dar un montón, vas a empezar a entrenar el oído, que es muy, muy importante eso. Y la única forma de hacerlo es escuchando. Cuando cursas un taller, como este de Éter, o como hice yo con Radio Ambulante, eso lo que te da son parámetros de qué escuchar y a qué prestarle atención y cómo ponerte a escuchar esas cosas. Pero sí o sí el oído lo tenés que entrenar. O sea, no hay forma de escaparle a escuchar horas y horas y horas y horas de podcast. Pero en principio entonces sería elegir un tema, vamos a suponer por ejemplo hoy el caso Lucio Dupuy, que me interesa, o algún caso noticioso como ese, sería como el puntapié elegir un tema entonces que esté ya escuchado por la gente y a partir de ahí dar tu mirada, obviamente investigando este tema, ¿no? Sí, el inicio, digamos, no es muy distinto a como lo harías con un artículo periodístico. O sea, hay algo que te llamó la atención y que te interesa cubrirlo y donde querés ahondar más, entonces empezás con ese tema. Empezás investigando, yo siempre empiezo investigando, Google, entrevistas, qué es lo que ya existe sobre el tema. Y lo que empieza a cambiar es que mientras estás investigando tenés que empezar a pensar, bueno, ¿qué hay de sonido para esto? Porque vos necesitas sonido, vos necesitas audio, necesitas gente hablando, ¿no? En el mejor de los casos. Se puede hacer solo con una narración tuya, se podría hacer solo vos narrando algo con cierto diseño de sonido, eso se puede hacer también. Pero el formato más clásico de documental, o como es el de Radio Ambulante, generalmente hay una persona que es la narradora que presenta la historia y que un poco une los pedacitos que no están cubiertos en las entrevistas, y después tenés una o más entrevistas de gente que te habla sobre ese caso. Que puede llegar a ser, donde vos ahí depende, como lo harías en una crónica o en un artículo periodístico, o podés llegar a gente mucho más cercana, a veces no se puede, y ahí uno se tiene que poner creativo y decir, bueno, ¿qué hay en los laterales por donde te podés meter para poder llegar, con quién podés hablar, quién te puede aportar algo? No ese proceso es muy similar al de hacer cualquier proyecto periodístico. Yo trabajo mucho con periodistas, yo no me considero periodista, yo cuento historias nada más. Suelo trabajar con periodistas cuando puedo y cuando el presupuesto lo permite, porque el periodista tiene como, la cabeza funciona diferente. Hay como un superpoder ahí en cuanto a meterse, buscar, encontrar, por dónde ir, que a mí me pasa por otro lado y no en esa etapa, sobre todo de lo que es la investigación, que en esto lo puedes usar 100%. La diferencia es que cuando encontrás a alguien, lo tenés que grabar con la mejor calidad que puedas, ¿no? Y sobre todo, que esto es
lo que cuesta un poco con la mayoría de los periodistas, sin interrumpir a la persona cuando está hablando. Porque esto es algo que Claro. es clásico en todos los periodistas, sobre todo Sí. cuando hacen en escrito, porque nada, estás buscando información, entonces una vez que te dicen lo que ya querías, decís, bueno, pero entonces, y esto, y lo otro, y como empezás a interrumpir, y acá necesitas que la persona hable, y hable, y hable, y hable, y hable, aunque lo que te esté diciendo no es lo que querés, dejar hablar a la persona, porque eso hace que después empiecen a salir las cosas que querías y que querés tener grabadas, porque no es solo tener información, sino que te lo diga esa persona, que te lo diga de cierta forma para que cause algo como lo está diciendo. Entonces ahí ya entra como otro arte, que es el de hacer la entrevista para audio, que no es lo mismo que hacer una entrevista para video, porque solo estás escuchando, entonces la voz transmite mucho, entonces pensar es como que, yo lo que digo siempre es que cuando estoy grabando una entrevista, que es para un podcast, estoy editando mientras grabo. Entonces, mientras estoy grabando y escuchando a la persona, yo voy pensando que esto me sirve, esto no, esto que me dijo está bueno, pero necesitaría tener un poco más de explicación atrás, entonces ya o anoto en un cuaderno o hago una nota mental de que voy a preguntar que me cuente un poco más esto, o ir por este lado, y como que vas un poco editando el audio a medida que lo vas grabando, que eso es con la práctica. Y escuchando también. Escuchando, te vas dando cuenta de qué tipo de voz funciona bien, qué tipo de narración funciona bien. Muchas veces pasa que de pronto, como en cualquier artículo periodístico, a veces armás algo porque encontraste un personaje que es muy interesante. Y a lo mejor la historia en sí no es algo increíble, pero es un personaje que es tan interesante, la forma que tiene, lo que dice, cómo habla, que te hace interesante una historia que si la contara otra persona sería como más chata. Entonces, acá, cuando estás trabajando en audio, eso es clave. En algo escrito no se siente tanto, pero acá, en audio, muchas veces encontrás gente que tal vez lo que te está contando no es tan espectacular, pero tiene una forma de hablar, te engancha tanto, te da tantas ganas de escucharlo, que termina funcionando perfecto sin que la historia sea espectacular. Ahí es donde estas son las cosas que empiezan a subirse por encima de lo que harías normalmente en un artículo periodístico, ¿no? Claro, a veces el cómo en audio atrapa más que el qué, que el contenido. Pero bueno, está bueno cuando se unen las dos también. Te cuento que mientras vas hablando van levantando manos. Sí, yo hablo mucho de esto porque ¿viste? Es como algo que es como una pasión muy grande, entonces frenenme, dígame, esperá, interrumpime para que pregunte otra persona, porque a lo mejor estoy media hora con una pregunta, ¿viste? Y no paro. Entonces, tengo a Laureano ahí en fila. ¿Te toca tu momento, Laureano? ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Te cuento, Mariano, primero un gusto poder charlar con vos y qué buena colección de roles que tenés. Pero más allá de eso, mira, yo por suerte estoy trabajando haciendo un stream deportivo desde hace ya un año y soy egresado como guionista de radio y televisión del ISA, pero siempre trabajé como productor. Estoy dando clases también relacionadas a la radio y al podcast y demás, pero te quería consultar lo siguiente en especial. En el mundo de la música, cuando vos grabás y demás, para poder tener cierta repercusión, por ejemplo en Spotify, tenés que caer en una lista que tenga una curaduría, que tal vez te agreguen un tema, 2 temas, o recomienden tu disco. Y digo Spotify porque es lo que más se escucha acá, pero no sé cómo funcionará sinceramente en otros servicios de música o de contenido en audio, vamos a decirle así. ¿Es tan importante tener una productora de fondo o algo por el estilo, o alguien que realmente arrancó solo con sus herramientas o con un equipo de trabajo pequeño pero completamente autogestivo, puede llegar a esas listas o esas particularidades para poder tener un poquitito más de repercusión y que traccione? Porque lo que necesitas puntualmente es que empiece a traccionar. Sí, tal cual. No hay una receta que diga que la empresa que tiene la mayor cantidad de plata es la que va a hacer los podcasts más exitosos. Obviamente que en el caso de Spotify específicamente, ¿puedes mutear el micrófono? Que se escucha como perdón, sí, estoy en el salón de un hotel aparte, perdón. Ahí está, gracias. En el caso de Spotify es un caso muy paradigmático porque ellos son el dueño del medio, entonces ellos siempre van a poner primero lo suyo. Entonces, Spotify es un caso complejo. Pero también Spotify tiene muchos de sus podcasts que son muy escuchados. Son podcasts que ya existían y que ellos
adquirieron, digamos, o firmaron contratos de exclusividad. El caso más paradigmático es el de Joe Rogan en Estados Unidos. El podcast más escuchado de Spotify, Estados Unidos por lejos, era un show en YouTube que armó su audiencia él solo con, andás a ver qué recursos tenía, de presupuesto o lo que sea, no lo sigo de cerca, entonces no sé bien cómo era, pero el tipo tenía una superestructura y una audiencia gigante, y Spotify le dijo, bueno, tomá esta torta de plata y venite a Spotify. Y es el podcast más escuchado en Spotify Estados Unidos, y no es un proyecto original de ellos, o sea que ellos no pudieron generar el podcast más escuchado en Spotify. Lo tuvieron que traer de afuera. Eso ya te marca que no hay una receta en ese sentido, en cuanto a que la empresa grande y con la estructura enorme hace el proyecto más exitoso. Por otro lado, lo que ocurre con la productora o los Spotify o los Amazon y todos los que hay dando vuelta es que tienen plata, que ese es el principal problema en todo esto, que no hay mucha plata dando vueltas, esa es la realidad. No hay un ecosistema de economía que funcione como funciona mal, pero que todavía funciona en la radio tradicional, con todos los problemas y las crisis que tienen ahora todos los medios en todo el mundo, pero sigue existiendo en la radio tradicional y en los canales de televisión. Podemos decir que es pauta pública del Estado, puede ser que sea eso. Hay empresas que tienen circuitos de publicidad que ya están muy acostumbrados a trabajar con medios tradicionales y que lo siguen haciendo, y que meterse en algo tan raro o nuevo como el podcast no lo harían. Está el tema de la publicidad online, Facebook, Instagram, ese tipo, Google Ads, todo eso, que es muy fácil publicitar ahí y es muy barato. Entonces, cuando eso lo comparas con publicitar en un podcast, necesitas tener un volumen. Primero tenés que conseguir a alguien que quiera publicitar. El año pasado salió un artículo sobre Acast. Acast es una plataforma de podcast de Estados Unidos, es un hosting, o sea, donde vos vas con tu podcast y lo subís a su plataforma, y ellos tienen todo un programa de publicidad muy grande. Entonces, debe ser la plataforma de Estados Unidos que tiene como el programa que tiene el mayor circuito de monetización de sus shows, es Acast. No aceptan a cualquier podcast, o sea, no es que vos vas y te registras y subís tu podcast, ellos tienen que aceptar que vos entres con tu proyecto. Y salió un artículo que decía que del top 10 de los podcasts más escuchados de la plataforma, un 25% tenía publicidad nada más. O sea, ellos, que son una de las empresas que más fuerza le están poniendo a la publicidad, Spotify no está haciendo esto, Spotify no tiene un programa de construir publicidad en sus podcasts, Acast sí, y con todo ese esfuerzo que le están poniendo, tienen un 75% de contenido al que no le encuentran sponsors, no le encuentran gente que quiera publicitar. O sea que hay un problema de que no es tanto un problema de oyentes, hay un tema de que tampoco hay tanta gente que quiera meter publicidad ahí. Hablando como en la parte de publicidad como forma de ganar plata, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, que me desvío un poco. El tema de las plataformas y las productoras es que tienen plata, entonces te permiten financiar tu proyecto. Si es que haces algún acuerdo, ¿no? Hasta el año pasado Spotify estaba sacando un montón de podcasts acá en Argentina, ahora ya bajaron un poco la cantidad de producción. Pero eso no quiere decir que se va a convertir en lo más. Y esto es algo que funciona así en todo el mundo. ¿Cómo hacer para atravesar el ruido de la cantidad de publicaciones y de podcasts que hay y llegar a la audiencia? Nadie tiene esa receta. Nadie, ¿eh? El que te dice que tiene la receta te está mintiendo, salí de ahí, no lo sigas porque te está mintiendo. Obviamente que los Spotify todos van a decir, no, porque nosotros tenemos armado. Mentira, no hay receta sobre eso, le cuesta a todos. Para Spotify es más fácil porque tiene una plataforma con ciertos usuarios cautivos, pero así y todo, hay podcasts que te ponen el pop-up gigante todo el tiempo y la gente no entra a escucharlo porque no le interesa y no lo escucha. Entonces, tampoco es seguro. ¿Les es más fácil? Sí, obviamente. ¿Pueden construir una base de audiencia más fácil? Obvio. Para Spotify, tener a lo mejor 1000 oyentes por episodio en un podcast no es nada. Para alguien que recién empieza, que recién saca su podcast, tener 1000 oyentes por episodio es un montón, es un número enorme hoy en día, porque es muy difícil llegar a esa gente para que te escuche. Entonces, también es muy subjetivo el qué es exitoso, qué es que te escuchen.
Pero yo creo que por cómo funcionan ahora las redes sociales, por cómo funciona esto de la construcción de comunidades, nadie la tiene asegurada. No. O sea, vos desde haciendo lives en Twitch o en YouTube y armándote tu comunidad y tu audiencia, publicás un podcast y vas a tener un porcentaje que va a migrar a escuchar eso también. Y ya arrancás con una base. Y después, bueno, es lo mismo que pasa con cualquier tipo de contenido hoy en día, no es algo del podcast solamente, pasa con YouTube, con Twitch, que ahora está también, hace un par de años Twitch no había nadie, ahora está lleno, explotado por todos lados, es muy difícil meterse. Bueno, ¿cómo haces para llegar a la audiencia? Y ahí es temas de construcción de audiencia, entran otras cosas, que no es hacer podcast, que es, bueno, cómo te manejas en redes sociales, cuál es tu público, cómo haces para entrar en esos nichos a los que apunta tu público. Es como, ¿no?, que tenés que atacar por todos los frentes, posibles. Sí, por ejemplo, el año pasado el gran comentario, así como de backstage en el mundo del podcast en general, era ¿cómo hacemos para meter podcast en TikTok? Está todo el mundo en TikTok, todos los virales son de TikTok, hay que meter podcast en TikTok, nadie sabe cómo usar TikTok para podcast. Hay algunos podcasts de Estados Unidos que tienen cuentas de TikTok que funcionan muy bien, no sé si eso le lleva escuchas a su podcast o no, pero por ejemplo era, bueno, TikTok, hay que ver TikTok. Si alguien que tiene una cuenta de TikTok con 100.000 seguidores saca un podcast y va a tener gente que va a entrar ahí. Para mí hay un caso muy emblemático que es cuando salió el podcast de Ricardo Ford, que supongo que la mayoría lo oyó nombrar, aunque no lo haya escuchado. Está muy bueno el podcast, eso, Tomás Bisón, que es un amigo, pero yo se lo dije a él, y creo que es así, que tuvo una decisión de producción brillante, que fue ponerlo a Damián Cook como host, como narrador de ese podcast. Un tipo que hizo una construcción de comunidad excelente alrededor de contar historias, entonces tiene un público que quiere escucharlo ver contar historias. Hizo un podcast con él, entonces, al margen de que el podcast está muy bien y que Spotify lo promocionó y Amphibia lo promocionó un montón también, o sea, hay un montón de factores que hacían que fuera como un proyecto de alto perfil. Hubo un porcentaje enorme de audiencia que migró de lo que construyó Damián con su contenido, migró directamente ahí. Eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Entonces, viene más de afuera de las plataformas que de adentro. Bueno, Mariano, tengo ahí un montón de manos levantadas. Desde ya le digo que por ahí no vamos a llegar a todos. Nuestra idea es cortar más o menos 19:30 para que, liberar a Mariano y que esta charla tenga algún coto, algún final. Tengo a Daniel Godoy ahí en el orden. Si estás por ahí, Daniel. Sí, sí. Avance nomás. Ahí está, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, ahora sí. A ver. Dale nomás que te estamos escuchando. Ah, perfecto, sí, yo no lo he escuchado a ustedes, ahí estaba el error. Bien, bueno, un placer. Mariano, te hago una pregunta. Al momento de empezar, ¿no? Tú con tus proyectos y meterle, digamos, tu parte creativa, ¿quién fue esa persona inmediata que te ayudó a verlo de manera objetiva? Porque yo soy una persona muy crítica, en realidad, pero por ahí viste que al nosotros tener nuestro propio bebé, no llegamos a ver sus defectos en ciertos momentos o sus particularidades. ¿Hubo alguien que te ayudó, en este caso fue una persona profesional o alguien que no sabía nada, que te dio como su visión externa del proyecto para ayudarte a cambiar cosas que por ahí no iban bien? Bueno, eso voy a tratar de contestar un poco más breve para llegar a la mayor cantidad de gente. Eso es, primero, yo soy muy autocrítico con lo que hago, yo soy mi peor crítico, entonces siempre estoy dándole vueltas a lo que hago y siempre pienso que todo lo puedo hacer mejor. Entonces, eso por un lado. Después, Martina Castro, que ya la mencioné, es una de las personas con la que yo más me formé porque estuve muchos años trabajando con ella, entonces tuve mucho de crecimiento por parte de ella. Y después hay algo que para mí es muy importante en todo proyecto, que en todo proyecto tiene que haber un editor, pero en cuanto a editor en el sentido de texto, no editor de sonido. Sé que es una palabra confusa en lo que estamos acá, porque se usa para audio, pero el rol del editor, como existe en textos, tiene que existir o idealmente que exista en proyectos de audio, aunque sea para revisar un guión.
O sea, te revisa un guión, es el mismo trabajo de edición que se hace en un texto, que se haga en un guión o en un texto para audio. Ahí ya tenés otra persona que puede ser, no necesariamente tiene que ser un profesional, puede ser alguien que conoces, un amigo, alguien que le decís, che, lees esto y me decís qué te parece. A veces también, para que sea más fácil, lo que se hace es, se graba un RAF, como se le dice, como un borrador del audio, donde tenés un texto y grabás el audio para que la persona pueda escucharlo, y escuchar cómo se siente eso que escribiste en voz, y darte como una devolución sobre eso. Pero mi recomendación para eso es siempre buscar a alguien que te dé un feedback sobre lo que estás haciendo, y uno tiene que estar abierto a recibirlo y a tomar lo que sirve, y lo que no, podés no estar de acuerdo, pero eso ya es muy personal, de uno querer como cambiar y poder mejorar en ese sentido. Pero puede ser cualquier persona, alguien en la que vos confíes en su criterio, buscá, pasáselo, y así empezás. Y después, en un contexto profesional, a lo mejor tenés a alguien que ya con experiencia que te pueda aportar esa visión. Buenísimo, Mariano. Clarísimo. Muchas gracias. Ricardo, tengo Ricardo Sebastián Gómez. Hola, buenas tardes. Ahí va. Sí, estoy por acá. Bueno, yo también soy del Chaco, pero de Chaco adentro, digamos. Mi consulta es la siguiente. Cuando vos pensás un contenido para podcast, ¿qué criterios o qué pautas tenés en cuenta, digamos, para pensar en el rango etario al que querés llegar? Por ejemplo, yo soy licenciado en Historia y vengo laburando en algunas investigaciones que tienen que ver con recuperar la historia regional, o más que recuperar, digamos, ponerla en conocimiento. Bueno, me parece que el podcast es una de las herramientas donde uno puede difundir estas cosas, y una de las preguntas que tengo, digamos, o que se me presenta es, bueno, ¿cómo hago para llegar a la mayor cantidad de gente posible? Ahí está. Bueno, no se puede hacer algo que sea para todo el mundo. Eso, o sea, siempre cuando vos estás haciendo algo, de hecho, en general, lo que se debería hacer es lo contrario. Deberías estar pensando en lo más específico que puedas, y de hecho un ejercicio que se suele hacer cuando uno piensa en audiencia es imaginarte a una persona, le pones nombre y lo describes. Decís, el podcast que estoy haciendo es para Carlitos. Carlitos tiene 21 años. Claro, en Enter, Chaco, en Enter solemos llamarle un ejercicio que se llama el oyente ideal. Eso, exacto. Es eso mismo, entonces pensar en esa persona, qué hace, dónde va, qué hace su vida, nada relacionado con lo que vos estás haciendo, pero para entender cómo es esa persona, ¿no? ¿Qué hace, cuál es su contexto, dónde vive, qué hace todos los días, llega a su casa? Entonces, ¿te imaginas a esa persona? Esa es la persona a la que estás hablando. Eso es, el instinto siempre es, bueno, no, pero esto que sea para la mayor cantidad de gente. Nunca es para una sola persona, siempre se abre, pero cuando lo querés hacer para un montón de gente, termina no siendo para nadie. Eso es un problema. Entonces, al revés, empezá acotando lo más que puedas. O sea, acotá todo lo que puedas y pensá en esa persona. Y escribilo y hacelo para esa persona. Entonces te va a salir algo mucho más potente, mucho más medido, que igualmente lo van a escuchar muchos más que no son ese objetivo que vos te pusiste. Pero a vos te va a servir como un faro para poder direccionar mejor todo lo que estás haciendo. Eso tiene que ver cuando son cosas para chicos, hay edades muy específicas, no es lo mismo hacer algo para 6, 7 que para hacer para 9, 10 años, es muy diferente lo que se hace, y lo mismo para adultos. Entonces, hacelo al revés, y después el proyecto lo empezás a promocionar, lo empezás a meter en todos lados, y va a ir encontrando su audiencia. Pero no te trabes en decir cómo para que esto sea para todo el mundo. Tal vez lo que querés hacer vos es específicamente para gente del Chaco que reconoce ciertos códigos y que entiende ciertas cosas. Entonces, eso es una cosa. Ahora, tal vez tu audiencia puede ser, no, al contrario, puede ser alguien que ni siquiera es argentino. Carlitos, que vive en México, que le gusta escuchar podcasts de historia y quiere conocer cosas que nunca se imaginó y que son extrañas. Entonces, si le escribís a esa persona, no vas a hacerlo de la misma forma que para alguien que puede ser tu vecino donde vos vivís. Para eso te sirve esto de la especificidad. Después, todo va encontrando su audiencia, pero en lo que es producción, acotá todo lo que puedas, lo más que puedas. Encontrar un nicho. Excelente, Mariano, muy bueno. Tengo HMM por ahí. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Buenas, Darío. ¿qué tal? Hola, Mariano, un gusto.
Bueno, le planteaba a Darío un poquito antes, ni bien empezó el Meet. A mí me intriga, soy oyente de podcast, no desde hace mucho, un par de años por ahí, y desde hace un tiempo me empezó a interesar el negocio, en la producción, desde armar un estudio hasta, o sea, acá en el chat mismo hay personas que dicen, yo quiero hacer un podcast de tal cosa, de tanatología, por ejemplo, leí recién, y bueno, ir a esa persona y decirle, mirá, yo lo podemos hacer acá, tengo este estudio, tengo este equipo. ¿Cómo se vende eso? ¿Cómo se cobra? ¿Cómo es el negocio? Eso me intriga. Bueno, la parte de negocios es de lo que menos sé, porque imagínate que tuve Lunfa, fue un proyecto que nunca dio un centavo y ahora quedó como ahí en estado vegetativo, como en la animación suspendida. Entonces, quizás el podcast no sea el mejor territorio para hacer dinero. Nada creativo hoy en día o periodístico realmente es un lugar como para hacer dinero, creo, lamentablemente. Pero si vamos a ser honestos con nosotros mismos, hoy en día todo es complicado para hacer dinero. En el caso del podcast específicamente, justo ahora, 2023, con la crisis que hay en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, cambió bastante el panorama. Hasta el año pasado, si esto me lo hablábamos en enero de 2023, de 2022, yo te decía, bueno, fíjate si a Spotify capaz le podés proponer algún proyecto que a lo mejor le interesa y te lo financia y lo haces con ellos. Estaba Podimo, que era otra empresa que estaba empezando como a hacer algunas cositas por acá. Amazon como que estaba entrando, no entró, eso quedó como a mitad de camino. Entonces había como algunos lugares a que podías recurrir como para decir, mira, tengo este proyecto, ¿te interesa? Sí, no, cambialo así, qué sé yo, y a lo mejor lo hacías. Hoy en día eso cambió mucho, está todo mucho más conservador, está mucho más difícil conseguir financiación para proyectos. Hay muchas organizaciones que dan, bueno, acá en Buenos Aires, en Argentina, hay el Fondo Nacional de las Artes, hay fondos que te aportan plata para hacer proyectos como estos, a los que se puede aplicar. Hay fondos internacionales que también aportan fondos para eso. Entonces, eso es uno de los caminos a los que explorar, es ver, bueno, qué es lo que hay en cuanto a ese tipo de fondos, a qué se puede aplicar, qué se puede conseguir. El mecenazgo de la ciudad creo que está muy paralizado desde hace un tiempo, entonces antes era y de hecho hay podcasts que se han financiado con el mecenazgo, pero eso por quedó... el Fondo Nacional de las Artes también en alguna época. de las Artes, claro. Entonces empezar a investigar esas avenidas hoy en día es como un recurso, pero la realidad es que en cuanto a negocio es un momento en el que están todos como viendo a ver qué pasa justo ahora. Si vamos a lo más específico, estudios de grabación, por ejemplo, siempre se necesitan estudios de grabación porque hay podcasts que se siguen grabando. Hay muchos que lo hacen por hobby y alquilan un estudio de grabación igualmente. Entonces ahí... Y eso es por horas, digamos. Y eso es por hora, claro, el estudio se agarra por hora. Hay distintos rangos de horas de acuerdo a tus costos y el tipo de equipo que tenés y cuál es tu perfil. En general, la mayoría de los estudios súper profesionales terminaron creando como un área un poco más baja de recursos para no cobrar lo que se cobra un estudio profesional con los mejores micrófonos y todo, como de grabación de podcast, que ahora no sé cuánto estará ahora, pero no te matan con lo que sale una hora. Entonces, eso es como muy específico. Después, si escribís o haces diseño de sonido o música o algo muy específico, tirar currículums a productoras de todos lados, no solo de Argentina, para empezar a meterte y ver si de pronto puedes empezar a conseguir como trabajo freelance en ese sentido. Eso siempre recomiendo hacerlo porque en el mundo del podcast pasa mucho que no hay nada y de repente aparece un proyecto que necesita 5 personas, no las tenés y te pones a fijar quién te mandó currículum. O sea, yo para cerrar y no sacarle tiempo más a los chicos y a las chicas, hay una demanda de personas para grabar alta y una oferta de estudios baja. ¿Eso es así? No tanto, o sea, como te digo, ahora está muy cambiado el ecosistema. Pero sí se siguen grabando podcasts, se siguen publicando podcasts. La gran mayoría de los podcasts no son un negocio, es gente que lo hace porque le gusta hacerlo. Y en los últimos años hubo sí un cambio en cuanto a producción, donde mucha más gente empezó a grabar en estudio en lugar de grabar en su casa con un micrófono horrible, donde se escucha todo mal. Eso sí fue cambiando bastante después de la pandemia, sobre todo. Entonces,
no sé, no te puedo decir exactamente cómo está funcionando ese negocio, cuánto hay, porque no estoy metido ahí, pero escuchando, viendo los podcasts que van apareciendo, hay gente que está grabando en estudio. Entonces, eso puede ser que sirva o no lo sé, te lo cuento como un detalle, ¿no? Pero justo ahora la parte de dinero en podcast está como ahí complicada en este momento. No seremos ricos. Bueno, gracias, muchas gracias. Tal vez, no sabemos, por ahora no. Nunca se sabe. Bueno, vamos llegando al tramo final, le pido disculpas por ahí si van quedando algunas preguntas ahí con manitos levantadas. Yo me puedo quedar un ratito más si querés, no te quiero poner la clase, lo que tenías planificado, pero yo me puedo quedar un ratito más. Ok, no hay problema. En principio quería hacerte una yo en relación a poner los criterios artísticos y estéticos que se trabajan dentro de un podcast. En relación a, viste, muchas veces se da estas discusiones de qué es podcast y qué no, en tanto muchos sitios periodísticos o que tienen canales de televisión y demás, recortan, y de radio por supuesto, recortan pequeños fragmentos de una entrevista que se hizo en el aire de un programa de radio y lo ponen en una sección que le dan en llamar podcast. Muchas veces en esta discusión de si eso es podcast, no es podcast, si el podcast está preparado específicamente para el formato y demás. ¿Tenés una postura, algo para decir al respecto de esa discusión que por ahí se da dentro del mundillo? Sí, me da exactamente lo mismo. Todo es podcast y nada es podcast. No me molesta, no me parece un problema. Sé que hay mucha gente a la que le molesta muchísimo el refritar contenido de otra plataforma y publicarlo como podcast. No me molesta, es totalmente válido, se puede hacer. El podcast, o sea, incluso hasta la palabra podcast, estamos hablando de consumir audio. Eso puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Y hay algo que repito mucho. Los podcasts más escuchados en Estados Unidos, como This American Life, los podcasts más conocidos, es un programa de radio que se publica también como podcast. Claro. Es un programa de radio que existe desde hace más de 20 años y que cuando apareció el podcast empezó a publicar sus episodios como podcast, además de salir la hora en vivo. Por eso todos sus episodios de podcast duran 50 minutos, porque están calculados para el tiempo de aire de la radio, donde sale en todo Estados Unidos. Exacto. Es uno de los podcasts más escuchados. Y es un programa de radio que se publica, es documental, no es una charla de estilo FM, por supuesto. Pero bueno, en AM hay un montón de programas que tienen programas de radio que tienen formatos rarísimos, que tranquilamente eso se podría publicar como podcast y sería súper novedoso y funcionaría igual. Entonces, creo que es una charla que para mí no tiene sentido. Sé que hay mucha gente a la que le molesta, sobre todo por el tema de que es difícil llegar a la audiencia, entonces es difícil que escuchen tu podcast. Entonces, es más fácil para una radio que tiene 200 horas de programación, te enchufa 5.000 podcasts en un tirón y se empieza como a llenar mucho la oferta. Y es más difícil como atravesar eso. Pero bueno, son las reglas del juego, funciona así. No podemos pretender poner un certificado de esto es podcast, esto no es podcast. En todo caso, se pueden armar redes, se puede colaborar entre otros podcasts. Eso es algo que todavía no se hace mucho. Recomendarse con otros podcasts que son del mismo estilo para empezar a cruzar audiencia. Hay formas de llegar. Pero esa discusión, además, es tan vieja esa discusión, hace 20 millones de años, y se sigue discutiendo lo mismo. Y como ahí, la persona que empieza a hacer podcast ahora vuelve a sacar ¿pero qué es un podcast? Basta, ya está. Todo es podcast, no importa, no va a desaparecer eso, no lo discutamos más y sigamos haciendo cosas y listo. Clarísimo. Rodrigo, tenía por ahí. Lascano. Bueno, muchísimas gracias. Yo me aprovecho que acá el invitado nos da un poquito más de tiempo. En discusión del profe, lo que propone el profe, Alejandro Apo, por ejemplo, sube sus cuentos en Spotify y tienen ese formato. La gente escucha los cuentos de Apo o mismo Dolina. Perfecto. Si vos entras a Apple Podcast Argentina, el podcast más escuchado en Apple Podcast Argentina es el podcast que publica los episodios enteros de Dolina. El episodio entero, creo que ni tiene ningún tipo de edición, dejemos que sea las 2 horas ahí, lo enchufan ahí, pues número 1, número 2, número 3, número 4, Dolina. Ya está, y funciona, y se puede escuchar, ya está. ¿Cómo vamos a decir que eso no es podcast? ¿Quién puede decirle a Dolina que lo que hace no puede publicar su programa? A mí no me da la cara para decirle a Dolina, ¿cómo se te ocurre publicar tu programa de radio como podcast? ¿Sos un cagadura? Definitivamente no.
A Alejandro Apo lo mismo, ¿cómo vamos a decirle a él lo que... No, Sí, es sí. una discusión que no. Es parte de los relatos transmedia. Exactamente, es eso. Ya no existe una plataforma sola. No hay cosas solo audio. Todo va mutando. Sí, después podemos discutir si la forma en la que se está publicando eso es la mejor para funcionar como un audio offline. Vos tenés una charla de 2 horas donde la mitad de esa charla es la nada misma, que en un programa en vivo funciona, a lo mejor grabado, subido, no tiene tanto sentido. Lo puedes editar un poquitito, cortarle las partes donde se quedan en silencio, las partes donde repite lo mismo 20 veces y armar algo un poquitito más prolijo, que funcione mejor como audio offline. Eso es otra discusión. O por ahí determinadas producciones que tienen demasiadas referencias temporales, que por ahí si lo escuchás, no sé, 3 años después, ni te acordás de ese hecho. Sí, eso también es algo que empezó a dejar de ser un tema cuando empiezan a aparecer los dailies, que son estos programas podcast de noticias que salen todos los días. Cotidianos, sí. Que por su formato es descartable, llamémosle. Sí. Al día siguiente ya no sirve más. No. Entonces, también es algo que tiene que ver con lo que estás haciendo, con tu objetivo, qué es lo que querés hacer. Entonces, tampoco es tanto una regla eso. Bien. Yo en ese sentido lo que quería preguntarte, primero principal, felicitarte por el laburo del Robo del Siglo. Para mí es un podcast, me pasaba que te quedabas re manija cada capítulo. Muchas gracias. Entrar al trabajo y desconectarte del podcast era lo peor, quería saber cómo seguía la historia. Y en ese sentido yo quería preguntarte qué conclusiones sacaron ustedes de ese trabajo desde Adonde Media, en el sentido, esto funciona, o decir, esto sirve para las nuevas producciones de podcast. O sea, ¿cuál fue el aporte al rubro del laburo del Robo del Siglo? Tanto en lo técnico, en lo periodístico, en lo sentido comunicacional. ¿Qué balance hacen ustedes como equipo? Bueno, eso es un proyecto que era un poco el tipo de proyecto que ya veníamos haciendo para Estados Unidos, para otros clientes con presupuesto, digamos. Entonces, ese fue el primero que hicimos para Adonde Media. Fue un equipo relativamente chico, o sea, están los créditos ahí, pero el núcleo éramos 3 personas con la parte editorial, que Alejandro Marinelli, periodista que trabajó con la investigación, yo con el podcast, los guiones y todo eso, y David Alandete era el editor, que editó los guiones, y Martina Castro, que estuvo siempre sobrevolando todo el proceso, pero entre nosotros 3 fuimos dándole forma a lo que es la historia de todos esos episodios, y después el sonido, principalmente con Antonio Romero, que fue quien hizo toda la parte más del diseño de sonido fuerte. Yo armaba los episodios con efectos de sonido, todo, pero bajado de librería, y él después agarraba eso y lo transformaba en lo que terminó siendo el podcast, que son unas escenas espectaculares. Entonces fue un proyecto que tuvo un éxito que no nos imaginábamos, para ser honestos, porque Adonde Media como canal no tiene una audiencia enorme, menos en ese momento, donde no tenía un montón de seguidores, es una empresa que tiene un perfil de productora y no de publicar contenidos, entonces siempre le habló a posibles clientes, no a oyentes de podcast. Entonces era como un misterio qué era lo que podía pasar. Y funcionó muchísimo. Hubo una buena decisión de publicarlo con el aniversario, entonces era un momento en el que estaba hablando mucho, y funcionó el podcast. Yo no tengo no te puedo explicar exactamente por qué. O sea, el proyecto está buenísimo, me encanta, estoy súper feliz con el resultado final. Hay un montón de podcasts o proyectos con la misma calidad que capaz no llegan a lo mismo. Entonces, ahí hubo algo que fue raro. Teníamos como niveles de audiencia programados para... Bueno, en el primer año que llegue a tanta gente, y a los 2 meses ya teníamos ese número de oyentes y seguía creciendo todo el tiempo. Entonces, fue como un éxito que nos sorprendió mucho, nos dio muchísima satisfacción. Y para mí, específicamente, no había tanto documental de ese estilo tampoco como en Argentina y en general. Después empezaron a aparecer varios más, pero con un estilo un poco más relajado en cuanto a la narración, no tan súper periodístico, ¿no? Tenía como un juego diferente, que creo que eso le dio como un diferencial especial, que hizo que también funcionara fuera de Latinoamérica, incluso en España le fue muy bien también, que siempre el tema del acento es como una barrera.
Y a mí particularmente lo que yo identifiqué, que era algo que habíamos planificado, era que armar un podcast que sirviera como la primera serie documental para alguien que nunca había escuchado una serie documental en podcast. Esa era, o sea, cuando hablábamos recién de audiencia, nuestro oyente era alguien que no sabe nada del caso del robo del siglo, que ni siquiera es argentino y que nunca escuchó un podcast documental como este. Entonces hubo un montón de decisiones que se tomaron desde guión, desde sonido, desde estructura de los episodios, desde un montón de cosas, pensando en esta persona, ¿no? en este oyente. Y eso funcionó. El mayor feedback que yo recibí fue: nunca escuché una cosa así, me encantó, me pedían recomendar otros, porque nunca habían escuchado series así. Entonces eso, como una de las cosas que sacamos como conclusiones, que sirvió como entrada al mundo de las series, ¿no? Después, bueno, ahí está. Hicimos otros proyectos para otras empresas, todos con distintos niveles de éxito. No volvimos a hacer una serie de ese estilo con los originales de Adonde todavía. Pero sí fue como... fue muy escuchado, todavía se escucha un montón, no sé por qué, soy totalmente sincero. Bueno, también puede funcionar el boca en boca, ¿no? Sí, no sé si es algo de los algoritmos, no, realmente me encantaría entenderlo. Esto es lo que todos queremos. No puede hacer la retroingeniería para entender eso y replicarlo, pero quedó y todavía se sigue escuchando un montón. Entonces, nada, es una satisfacción inmensa, te imaginarás, ¿no? Bien. Bueno, tengo ahí la última, que está Jeremías ahí esperando para su pregunta. Cierro yo y ya nos liberamos. Dale. Hola, Marian, ¿cómo va? ¿Qué hace, Jere? Nos conocemos hace muchos años con Jere. Sí, yo fui alumno de uno de los talleres de Mariano, así que es muy lindo escucharte hablar. Y quería preguntarte, justo, que estuvo buenísimo que introdujeran al robo del siglo, porque hace un tiempo, cuando salió toda la producción, vos hiciste un hilo, que les lo recomiendo que lo busquen en Twitter, donde contás un poco cómo es la cocina del robo del siglo, y que cada capítulo tiene como una estructura como distinta, enfocado en distintos personajes o en el tono. Entonces, quería preguntarte, por ejemplo, en el capítulo que está enfocado más en los periodistas, ¿qué decisiones, más allá de lo que se cuenta, tomaron para que eso tenga ese enfoque? ¿Qué decisiones desde el guión o desde el diseño sonoro puedes contarnos que hayan sumado a esa estética? Bueno, en cuanto a estética, en ese episodio, la música principalmente, la música de ese episodio es muy diferente a la de los otros. Hicimos como los temas musicales de los periodistas, entonces ya de entrada se escucha algo que es diferente y que tiene como mis pautas siempre, cuando trabajo con música original, que no la hago yo, la hace un músico, entonces le tenés que dar como lineamientos. Soy lo peor que existe porque tiro frases que no tienen sentido, no se entienden nada, porque no sé de música, entonces no puedo decir, hace esto, así, como que trato de transmitir esa. Entonces, para ese episodio, el lineamiento era hacer algo que se sienta como que es una búsqueda constante, como que algo que está buscando todo el tiempo, buscando, y que parece que lo encuentra y no lo encontró, y vuelve a empezar a buscar, y parece que lo encuentra, y como estar sintiendo eso todo el tiempo, y que yo después, cuando estaba haciendo el montaje de sonido, lo pudiera como desarmar en partes y empezar a jugar con eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que le dio una identidad muy fuerte a ese episodio. Si lo escuchás de vuelta y le prestás atención a la música, vas a ver que se siente eso, como también es un poco más juguetón, entre comillas, el estilo de la música, porque no es el crimen, ¿viste? La policía, los ladrones. Entonces es como, yo siempre ese episodio lo siento como un paréntesis en toda la serie. Es como que está el caso, ¿no? El caso policial, y tenés un paréntesis en el medio que es este punto de vista diferente, ¿no? Entonces es un episodio que se siente muy distinto, y desde el guión también es muy diferente en cuanto a que tenemos dos personajes muy específicos, sobre todo el personaje de María Ripeta, que es el principal, que los seguimos a lo largo de todo el episodio. Los otros episodios son mucho más corales o tienen pequeñas escenas de distintos personajes que después se juntan o no, pero se va armando con distintos personajes como si fueran líneas temporales paralelas que suceden en distintos lugares. Y este episodio, el primero también tiene distintos personajes, pero sucede todo en un mismo momento. Acá es como que en lugar de estar siguiendo una situación y vamos poniendo la cámara en distintos personajes,
tenemos un personaje, o dos en este caso, y vamos siguiendo qué es lo que están haciendo ellos. Y es como que es como un misterio dentro del misterio que es todo el episodio, porque es, bueno, acá se están jugando otras cosas, y ellos tienen sus cosas que se ponen en juego, es su laburo, es qué pueden encontrar, es el reloj del deadline de un semanario que está luchando contra los diarios, entonces tienen esto del reloj constante, y una de las cosas que queríamos hacer con esto, que eso, en este episodio fue fundamental David, el editor, que es periodista, con muchísima experiencia, él me ayudó para aportar esto de la desesperación de buscarlo, y no encontrar, y buscarlo, y no encontrar. O sea, yo tengo la fantasía de que periodistas que escuchen ese episodio se sientan identificados con eso. Yo no soy, entonces no sé si es tan así. Pero como que está esto de la frustración constante, de ay no, y no es, y los jefes que te presionan, ¿no? Y es también como un backstage que a mí me resultó increíble, un backstage a cómo se cocinan las noticias, porque tenés fake news, tenés editores decidiendo cosas porque vende el diario, periodistas frustrados porque aparece su nombre ahí, María que tenía un conflicto enorme porque de repente fuentes que ella tenía no querían hablar más con ella porque habían sacado esa tapa por donde se habían escapado supuestamente los que era todo mentira. Entonces hay tantas cosas que se juegan ahí en un solo episodio que es como una miniserie dentro de toda la miniserie. Entonces todos esos elementos queríamos tenerlos ahí, y de hecho si vos lo escuchás hay en el medio una escena con el policía que está haciendo la investigación, que la metimos medio a la fuerza para no abandonar ese hilo narrativo. O sea, la sacás y funciona perfecto igual el episodio. O sea, no es imprescindible que eso esté ahí, pero había que agregarlo, y de hecho al principio había un poco más de escenas y fuimos sacando. Lo tenías que agregar porque si no era como que desaparecía el hilo que estabas armando antes, y era muy difícil retomarlo recién en el episodio 3. Entonces lo agregamos como pudimos para no perderlo, pero tranquilamente podría no haber estado, y podemos haber hecho, la serie podría haber sido incluso solo los periodistas, y hacíamos el podcast solo de su punto de vista y funcionaba perfecto. Bueno, habrá que sacar ahora una serie de los periodistas. Totalmente. Ojo. Bien, bueno, ya llegando al final, te agradecemos, Mariano, por supuesto, por interesantísimas palabras de todo lo que es el detrás de la cocina de la producción de podcast y el universo. Justamente del universo de podcast te quería preguntar y hacer la última, de cerrar con, si ves, focalizando en Argentina por ahí particularmente, si ves qué es lo que puede llegar a pasar a partir de ahora, si ves como un horizonte de algo de lo que se viene en materia de podcast, no de programas en particular, sino de la movida, ¿no? De para dónde vamos. Sí, una de las cosas que creo que va a pasar este año, que no es solo de Argentina, es en todo el mundo, va a haber como sobre todo desde el 2020 con la pandemia, hubo como una explosión de podcasts, donde aparecieron muchísimos podcasts, muchísimos. Había mucha gente que estaba en su casa, se puso a hacer podcast en estos 2 años, 2021 y 2022, y hubo también un veranito económico, llamémosle, de los startups y de las empresas que tienen inversiones, donde tenían mucha plata, y un montón de empresas que pusieron mucha plata en hacer un montón de podcasts. Eso se terminó a fin de año pasado. Hubo un anuncio de Spotify que no renovó la mayoría de los podcasts que tenía, incluso algunos muy exitosos no los renovó para nuevas temporadas. Eso ya te plantea hacia dónde está yendo eso. Entonces creo que lo que va a pasar este año, que también hay muchos artículos que pueden buscarlos en inglés que hablan sobre esto, que va a ser como un año de decantación, donde se va a empezar a nivelar un poco la industria en cuanto a los que estaban haciendo podcast por especulación, llamémosle, como empresas o empresas inversoras, y quienes lo estaban haciendo porque realmente confían en el medio y es algo que quieren hacer crecer y que quieren que siga, y que hay como otra cosa que están invirtiendo ahí, ¿no? Entonces, un año filtro. Yo creo que va a ser una especie de año filtro, sí, que en Argentina es muy difícil saber exactamente cómo va a pasar acá, porque año electoral, inflación que tenemos, es muy difícil como programar algo así, pero viendo por los jugadores que un poco marcaron el mercado acá en los últimos años, Spotify, el principal de todos, definitivamente. Casi te diría que en los últimos 2 años Spotify fue quienes financiaron la mayoría de la industria del podcast argentino, porque hicieron muchas producciones, muchos podcasts que seguramente
ni siquiera saben que existen y que los hicieron porque los tiraban ahí y nadie sabía que estaban, pero los hacían y los tiraban. Entonces se produjo un montón, no me acuerdo el número, pero era decenas y decenas y decenas. Es como si hubieran sacado un podcast nuevo por semana, más o menos el promedio. Es que es una locura. Y que después sacaban episodios todo el tiempo, ¿no? Además. Entonces, ya hubo, creo, una especie de decantación ahí, y creo que va a seguir pasando acá y en el resto del mundo. ¿Y cómo va a seguir eso? Hay que ver. El tema de encontrar la audiencia y cómo llega a la audiencia sigue siendo un tema de discusión, y creo que se va a convertir como en el principal, de bueno, frenemos, a quién le estamos hablando, dónde encontramos esa gente y dirijamos un poco más. Y yo creo que, o por lo menos es algo que espero que pase, que empiecen como a definirse un poco mejor, atacar nichos en podcast. Que es algo que siempre estuvo, pero cuando aparecen todas estas empresas que dicen, no, lo vamos a adaptar a televisión y vamos a hacer un montón de cosas, se desdibuja un poco eso, pero hay un montón de podcasts chiquititos que tienen 5.000 oyentes, que es un numerazo, pero para los números de los Spotify no es un número con el que te haces millonario, no es un número con el que va a venir alguien y te va a comprar tu podcast y te va a pagar, no sé, $100.000 por tu podcast, nada por el estilo, pero son podcasts que con esa audiencia tienen su crowdfunding, tienen su Patreon o cafecito, lo que sea, hacen shows en vivo cada tanto y tienen una audiencia muy, muy fiel que colabora para que ese show siga existiendo porque se dedicaron a construir esa audiencia. Y es muy específica, suelen ser podcasts con un nicho muy específico, sobre temas muy específicos. Claro, con una audiencia bien orgánica. Yo creo que hay que empezar a pensar en eso. Y la otra cosa, que es la gran discusión que está ocurriendo en Argentina y en todo el mundo, tiene que ver con estas grandes empresas que vienen y te hacen firmar un contrato. En todos esos contratos vos estás cediendo el 100% de todo de tu podcast. O sea, claro, todos los derechos, todo lo que sea el nombre, todo, cuando vos firmás esos contratos, deja de ser tuyo el podcast, porque es como no hay un negocio armado todavía, el capital para esas empresas, Spotify y la que sea, es ser los dueños de la propiedad intelectual. Claro. Ese es como era el negocio hasta ahora. Ahora que de repente, ¿qué pasa? Cuando tenías Spotify que estaba tirando plata por todos lados, bueno, dale, te hago un podcast, te hago 2, te hago 3. Ahora, cuando viene Spotify y dice, no vamos a hacer más tu podcast, y vos no lo podés seguir haciendo porque el podcast es nuestro, hay mucha gente que dijo, pará, al final no sé cuánto convenía esto. A lo mejor tenemos que empezar a charlar sobre si esto conviene tanto o no a lo largo del tiempo, y habría que empezar a ver si tal vez se pueden negociar otras cosas. Entonces, ahí creo que es algo que va a empezar, que hubo un evento a fin de año pasado, un evento de podcast en Rosario, que como hablamos sobre esto, y yo lo dije como, además de empezar a escribir guiones, editar guiones, hacer diseño de sonido, tal vez hay que empezar a hablar con abogados, hay que empezar a leer esos contratos, hay que empezar a entender qué es lo que dicen esos contratos, y por lo menos entender lo que estás firmando. Obviamente uno no pelearle a Spotify cuando no hay otra opción para poder financiar tu podcast, claro, es fácil. No. Pero por lo menos entender lo que estás firmando y vos sentirte cómodo con eso, saber que ese podcast va a desaparecer, porque Spotify no va a estar haciendo tu podcast todo el tiempo, salvo que tenga 100 millones y millones y millones de oyentes, que no existe. Entonces, ahí hay algo diferente. Cuando vos tenés tu propio podcast, yo porque conozco casos de podcasts que ya existían, con audiencias grandes, que Spotify los sumó como originales, y hubo discusiones de contratos, porque al principio querían como quedarse con los podcasts, y hay algunos que se cerraron así, hay otros que siguieron manteniendo su propiedad intelectual, entonces el podcast no desapareció cuando Spotify no quiso seguir financiando. Entonces, hay opciones que hasta ahora no se le prestaba atención porque era, bueno, que entre plata. Cuando se frena eso, de repente, tal vez hay que empezar a pensarlo, por lo menos, y charlarlo, y hablar con otras personas y ver, che, vos que hiciste esto con Spotify, ¿firmaste lo mismo? ¿Tenías esta cláusula? ¿Qué decía tu contrato? Empezar a discutir un poco esa parte. Yo creo que es un tema que va a empezar a sonar bastante en este año. Interesante. Bueno, buenísimo. Bueno, Mariano, la verdad, un placerazo poder tenerte acá y escucharte hablar. Así que nada, y también agradecerle a todos y todas que se sumaron a este encuentro y participaron
con tantas ganas, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Muchas Muy gracias por la interesante. invitación. Siempre me gusta mucho hablar sobre esto, como se habrán dado cuenta que me cuesta frenar y sigo hablando 1000 horas. Genial. Pero nada, estuvo muy interesante y muy buenas todas las preguntas y todo el intercambio que tuvimos. Muchísimas gracias, Mariano, y a todos y todas.